A alta velocidad bajo el agua, la presión cae de manera tan extrema que el agua fría hierve de golpe, creando burbujas que al colapsar generan explosiones microscópicas capaces de perforar el acero, sólido como si fuera queso suizo. ¿Por qué desaparecieron los barcos hidroala y cómo una barrera física invisible destruyó la revolución más prometedora del transporte marítimo? La respuesta superficial que todos asumen es que consumían demasiado combustible y los aviones se volvieron más baratos. Esa explicación parece suficiente al principio. Pero la verdadera razón es un problema de ingeniería mucho más brutal. Hoy vamos a responder exactamente por qué desaparecieron y cómo el agua misma impuso un límite infranqueable. La primera pista real no está en la economía, sino en las alas de metal destrozadas que los mecánicos encontraban constantemente. Cuando observas el declive de estos navíos, es fácil culpar al dinero. La historia convencional dice que la crisis del petróleo del año 1973 encareció tanto el combustible que operar estas naves dejó de ser rentable. Es cierto que utilizaban motores de aviación modificados que quemaban enormes cantidades de combustible. Si solo miras los números financieros, la conclusión lógica es que el aumento de precios mató la tecnología. Pero si el combustible fuera el único problema, los ingenieros habrían diseñado motores diésel más eficientes. Esa explicación económica no puede explicar por qué la tecnología fue abandonada casi por completo. Para entender el verdadero límite, debemos mirar cómo interactúa el agua a altas velocidades. El agua es 800 veces más densa que el aire. Esta característica física es al mismo tiempo el mayor regalo y la peor maldición para cualquier ingeniero naval. Si intentas mover un barco normal a altas velocidades, esa misma densidad crea una pared de resistencia que frena el casco. La idea brillante detrás del hidroala era usar alas sumergidas idénticas a las de un avión para generar fuerza de sustentación. Gracias a esa inmensa densidad, un ala muy pequeña puede generar suficiente fuerza para levantar un barco de varias toneladas fuera del mar. Al elevar el casco, la resistencia del agua desaparece. Esto nos da un resultado comprobable, porque el barco acelera con mucha menos potencia. La promesa de esta tecnología parecía imparable cuando la Unión Soviética lanzó el modelo llamado Raketa en el año 1957. Diseñado por el ingeniero Rostislav Alexeyev, este barco podía deslizarse sobre los ríos a velocidades impensables para la época. La prueba de su éxito inicial era visible porque transportaba pasajeros de manera regular, superando a los trenes en ciertas rutas. Si observabas el barco, parecía que levitaba sobre el agua sin esfuerzo. Esto reforzaba la idea de que el transporte acuático había superado la fricción. Pero este éxito inicial ocultaba un límite físico que los instrumentos apenas comenzaban a registrar. El éxito fue posible solo porque operaba en condiciones muy controladas. El primer síntoma de que la explicación superficial del costo del combustible estaba equivocada apareció en los astilleros de mantenimiento. Los mecánicos notaron que las gruesas alas de acero presentaban cráteres y perforaciones profundas después de muy pocas horas de uso. No era óxido ni desgaste normal por fricción contra la arena. El metal parecía haber sido atacado por ácido. Este daño físico es la prueba irrefutable de que algo violento estaba sucediendo bajo el agua. El fenómeno responsable se llama cavitación. Para entenderlo, hay que mirar la forma del ala. A medida que el agua acelera sobre la superficie, la presión del líquido cae drásticamente. Si el barco va demasiado rápido, cruza un umbral crítico. Cuando la presión del agua desciende por debajo de cierto límite, el agua hierve sin necesidad de calor. Es una ebullición fría, inducida por el vacío. A velocidades superiores a 100 km por hora, el flujo sobre el ala crea zonas de presión tan baja que el agua se desgarra y se convierte en burbujas de vapor. Esto contradice el sentido común de que el agua solo hierve al calentarse. La prueba de este fenómeno se observa en túneles de agua presurizados, donde cámaras especiales muestran la formación de nubes blancas sobre el metal. Estas burbujas de vapor viajan por el ala hasta que alcanzan una zona de presión normal. Ahí ocurre la verdadera destrucción. Al entrar en una zona de presión normal, la burbuja de vapor colapsa sobre sí misma. Las paredes de agua que rodean la burbuja se precipitan hacia el centro a velocidades supersónicas. Al chocar en el centro generan un microchorro de agua que impacta contra el metal. Esta implosión microscópica golpea el acero con una fuerza equivalente a miles de atmósferas de presión en un área minúscula. Un solo impacto no hace nada, pero millones de estas burbujas, colapsando cada segundo, crean ondas de choque que fatigan la estructura del metal.
El resultado físico comprobable es que fragmentos microscópicos de acero son arrancados de la superficie, dejándola llena de agujeros imposibles de ignorar. Este daño estructural constante destruye la viabilidad económica mucho antes de que el precio del combustible importe. Un avión comercial puede volar durante meses antes de requerir un reemplazo estructural, pero las alas de un hidroala requerían inspecciones constantes y reemplazos frecuentes. Si la superficie del ala perdía su forma perfectamente lisa, la eficiencia hidrodinámica se desplomaba al instante. Los astilleros tenían que sacar los barcos del agua continuamente para pulir o cambiar las alas enteras. Esta es una restricción de ingeniería absoluta. No importaba qué tan barato fuera el combustible, si tenías que reconstruir el sistema de sustentación constantemente. La cavitación convertía el mantenimiento en un pozo sin fondo de gastos operativos. Pero la cavitación no solo destruía el metal, también destruía la capacidad de vuelo en tiempo real. Para que el barco se mantenga fuera del agua necesita que el flujo de agua sobre sus alas sea continuo y suave. Cuando las burbujas de cavitación se acumulan, forman una capa de gas separando el agua del metal. El agua pierde el agarre. En ese instante, la fuerza de sustentación desaparece por completo. La consecuencia inmediata es que el barco de varias toneladas pierde su apoyo invisible y cae de golpe contra la superficie. Esto no es una simple turbulencia, es una pérdida catastrófica de control que obliga al barco a desacelerar bruscamente, perdiendo toda su ventaja. La caída abrupta del barco introduce otro problema físico letal, conocido como impacto de caída brusca. Cuando un barco pierde sustentación o cuando se encuentra con olas demasiado altas, el casco cae desde varios metros de altura directamente sobre el agua dura. A una velocidad cercana a 100 km por hora, golpear la superficie no se siente como caer en una piscina, se siente como chocar un vehículo contra un muro. Los sensores de impacto instalados en las pruebas registraban fuerzas extremas que sacudían violentamente toda la estructura. Este impacto repetido amenazaba con romper el casco de aluminio ligero y convertía el viaje en una experiencia peligrosa. El mar abierto resultaba ser el peor enemigo. La promesa comercial original era que ofrecerían un viaje completamente suave porque volarían por encima de las olas. En aguas calmadas de lagos o ríos, esta promesa se cumplía a la perfección. Pero el clima oceánico dictó una realidad diferente. En mares cruzados donde las olas vienen de diferentes direcciones, el barco no podía mantener un vuelo nivelado constante. Cada vez que una ola alta dejaba el ala expuesta al aire, el barco sufría sacudidas violentas. Si el modelo de negocio dependía de vender pasajes a personas que buscaban comodidad, la realidad de mareos masivos destruyó la demanda. Los pasajeros comenzaron a preferir los barcos tradicionales, que aunque eran más lentos, ofrecían un viaje predecible. Incluso en aguas perfectamente calmadas existía una amenaza física insalvable, flotando en la superficie. Para alcanzar altas velocidades, los ingenieros debían construir los cascos utilizando aluminio muy delgado, reduciendo el peso al máximo. Pero los ríos y océanos están llenos de detritos como troncos de árboles o basura industrial. Si un barco tradicional golpea un tronco a baja velocidad, el casco de acero grueso lo empuja a un lado. Pero si un casco de aluminio golpea ese mismo tronco a 100 km por hora, el impacto tiene suficiente energía cinética para rebanar el metal y abrir una grieta masiva. La consecuencia es que el barco se inunda rápidamente. La física del impacto hacía este entorno mortal. La respuesta lógica sería instalar sistemas de radar para esquivar esos obstáculos, pero aquí nos encontramos con un límite estricto de los instrumentos de medición. El radar marino funciona rebotando ondas de radio contra objetos que sobresalen por encima de la superficie. Un tronco de madera empapado flota casi por completo sumergido, dejando solo unos milímetros expuestos. Las ondas de radar pasan por encima sin registrar ninguna alerta. Para cuando el ojo humano logra ver el tronco, el barco se mueve demasiado rápido para girar. La inercia requiere cientos de metros para cambiar de rumbo. Esta ceguera tecnológica significaba que operar a toda velocidad era siempre un juego de azar contra objetos invisibles. Para complicar aún más las cosas, el diseño mecánico necesario para hacer funcionar estos barcos era una pesadilla de ingeniería. Un hidroala necesita que sus motores estén dentro del casco seco, pero sus hélices deben estar profundamente sumergidas. La única manera de llevar la potencia es mediante sistemas de transmisión utilizando largos ejes verticales y múltiples cajas de engranajes angulares. Cada engranaje adicional introduce fricción, calor y puntos críticos de falla.
Las mediciones de eficiencia demostraban que una cantidad significativa de la potencia se perdía simplemente girando esta compleja cadena de metales. Si un engranaje fallaba bajo la inmensa presión de la aceleración, el barco entero quedaba a la deriva, requiriendo reparaciones extremadamente complejas. A pesar de estos problemas, grandes corporaciones intentaron forzar la tecnología usando presupuestos masivos. La empresa Boeing intentó dominar el mercado civil aplicando tecnología militar. Crearon el modelo 929, conocido como Jet Foil. En lugar de alas estáticas, usaron alas sumergidas controladas por computadoras rudimentarias, que ajustaban los ángulos. Para solucionar el problema de los engranajes, reemplazaron las hélices tradicionales por bombas de chorro impulsadas por turbinas idénticas a las de los aviones de combate. La prueba de su capacidad es que lograron un vuelo mucho más suave. Pero esta solución introdujo una nueva restricción económica insalvable. Operar un barco con turbinas de avión requería un mantenimiento de nivel aeroespacial en un entorno marítimo salino. El entorno marítimo ataca la eficiencia de una manera biológica que la aviación nunca tiene que enfrentar. Cuando dejas un avión estacionado en la pista, nada crece sobre sus alas. Pero cuando dejas un barco atracado en el puerto, el agua de mar comienza a trabajar inmediatamente. En cuestión de días, algas pequeñas, conchas y percebes comienzan a adherirse a la superficie del metal. Las alas requieren un perfil hidrodinámico perfectamente liso para generar sustentación sin crear resistencia excesiva. Una capa de percebes de tan solo unos milímetros actúa como papel de lija grueso, rompiendo el flujo de agua. Las pruebas mostraban que una ala sucia requería hasta un 30% más de potencia. Si el mantenimiento de pasajeros era tan difícil, ¿por qué no usar la tecnología para enormes barcos de carga donde la velocidad generaría millones en ganancias? Aquí es donde la física impone su barrera más infranqueable, conocida como la ley del cuadrado cubo. Esta es una ley geométrica que dicta cómo crecen los objetos. Si tomas un barco y doblas sus dimensiones, su área de superficie se multiplica por 4, pero su peso se multiplica por 8. Esto significa que al hacer un hidroala más grande, el peso crece muchísimo más rápido que el tamaño de las alas que deben levantarlo. Para levantar un buque de carga moderno, las alas tendrían que ser desproporcionadamente gigantescas. Las matemáticas de esta ley geométrica crean un problema físico en el mundo real, que ningún avance en motores puede solucionar. Para levantar un carguero de miles de toneladas, las alas sumergidas tendrían que extenderse decenas de metros hacia los lados, mucho más allá del ancho del casco. La prueba de que esto es imposible se encuentra en la infraestructura global. Un barco con alas tan anchas no cabría en las esclusas del Canal de Panamá y destruiría los muelles al intentar atracar en cualquier puerto comercial del mundo. La infraestructura portuaria está diseñada para paredes de casco rectas. Esto limitó permanentemente la tecnología a barcos pequeños, eliminando su uso para el comercio global pesado. Con el mercado de carga bloqueado por la física y el mercado de pasajeros arruinado por el clima, la tecnología quedó acorralada, compitiendo por rutas de corta distancia. Pero en tierra firme, la competencia avanzaba implacablemente. Los gobiernos comenzaron a invertir masivamente en carreteras modernas y trenes de alta velocidad. Si querías viajar entre dos ciudades costeras, un tren rápido o un autobús se volvieron opciones mucho más baratas y fiables. Un tren no sufre cancelaciones por olas altas y no requiere limpiar percebes de sus ruedas. La métrica de costo por pasajero demostró que mover toneladas de acero por tierra era infinitamente más eficiente que intentar obligar al metal a volar sobre el mar. Es en este punto de fragilidad extrema donde la crisis del petróleo de 1973 asestó el golpe visible. Cuando el precio del crudo se cuadruplicó, los estrechos márgenes de ganancia se evaporaron de la noche a la mañana. La explicación superficial se enfoca en este momento, porque fue cuando las empresas cerraron oficialmente. Pero la evidencia que hemos rastreado demuestra que el alto costo del combustible fue solo el factor desencadenante final. La tecnología ya estaba contra las cuerdas, luchando contra la cavitación, el mantenimiento extremo y los impactos de escombros. Si el diseño hubiera sido mecánicamente robusto, habría sobrevivido adaptándose a nuevos motores. Su desaparición fue el resultado de problemas insolubles. A pesar de este colapso en el transporte masivo, la tecnología nunca murió por completo. Simplemente se redujo a escalas donde la física se vuelve manejable. Hoy en día, la tecnología sobrevive en transbordadores de pasajeros en lugares muy específicos, como partes de Asia, donde las rutas cortas y el agua protegida justifican el gasto.
Estas naves modernas no usan los mismos perfiles de acero pesado del pasado. Han incorporado sistemas hidráulicos para retraer las alas al entrar al puerto, mitigando el problema del espacio. Pero lo más importante es que han dejado de intentar competir con los grandes barcos, asumiendo su rol como una herramienta especializada para nichos turísticos de conexión rápida entre islas. El verdadero regreso de esta tecnología en el siglo XXI no ocurrió en los grandes astilleros comerciales, sino en los laboratorios de materiales compuestos. El acero y el aluminio pesado fueron reemplazados por la fibra de carbono. Este material es una fracción del peso del metal, pero ofrece una rigidez estructural superior. Al reducir masivamente el peso total del vehículo, la fuerza de sustentación requerida es mucho menor. Esto significa que las alas pueden ser mucho más pequeñas y operar a velocidades donde la presión no cae lo suficiente como para desencadenar la destrucción por cavitación constante. La prueba de este cambio la vemos hoy en el mundo de los deportes acuáticos y tablas eléctricas. Además de los nuevos materiales, la gran diferencia actual es el uso de microprocesadores de alta velocidad. Los barcos modernos de lujo cuentan con sensores inerciales que miden la posición del casco miles de veces por segundo. Estos sensores alimentan computadoras que ajustan diminutos alerones en las alas sumergidas de manera instantánea. Si una ola se acerca, la computadora cambia el ángulo de ataque en milisegundos para absorber el impacto, manteniendo el vuelo perfectamente nivelado. Esta corrección digital en tiempo real elimina el problema histórico de la caída brusca que aterrorizaba a los pasajeros. La ingeniería ha trasladado la solución del problema mecánico crudo hacia el dominio del software inteligente, logrando finalmente la estabilidad necesaria. Esta tecnología sobrevive hoy porque ofrece un beneficio secundario que se ha vuelto crucial en las zonas costeras modernas. Cuando un barco tradicional empuja el agua a alta velocidad, genera grandes olas en su estela. Estas olas golpean las orillas, causando una erosión severa en los canales y dañando la infraestructura. Un hidroala en pleno vuelo corta el agua con un perfil tan delgado que apenas deja perturbación en la superficie. Las mediciones de impacto ambiental muestran que su estela es casi inexistente. En ciudades con ecosistemas protegidos, este vuelo silencioso, sin olas, es la única manera legal de moverse rápidamente sobre el agua. Esta restricción ambiental moderna le ha dado una nueva razón de existir. A pesar de los avances con sensores digitales y fibra de carbono ligera, las leyes fundamentales de la física no han cambiado. El agua sigue siendo 800 veces más densa que el aire, y la presión sigue cayendo sobre las superficies curvas a alta velocidad. Los modelos matemáticos actuales demuestran que todavía existe una velocidad máxima absoluta, donde ninguna tecnología conocida puede evitar que el agua hierva y cavite violentamente, destruyendo cualquier material sólido. Los ingenieros han aprendido a trabajar dentro de estos límites, optimizando perfiles y reduciendo pesos. Pero la barrera física sigue ahí, intacta. La fantasía de cruceros masivos cruzando los océanos a velocidades extremas sigue siendo una imposibilidad absoluta, dictada por la naturaleza. Entonces, ¿por qué desaparecieron los barcos hidroala del transporte masivo global? ¿Y cómo una barrera física invisible destruyó esta tecnología? La evidencia demuestra que la respuesta superficial, que culpa únicamente al costo del combustible, está incompleta. La crisis del petróleo solo aceleró una muerte inevitable. Lo que el precio del combustible no explica y nunca pudo justificar es la destrucción física constante que sufrían estas máquinas. La verdadera razón por la que desaparecieron es porque chocaron contra límites inquebrantables de la física y la geometría. La cavitación hervía el agua fría y generaba microexplosiones que devoraban las alas de acero. La ley del cuadrado cubo impedía que la tecnología se ampliara a buques de carga masivos, porque requeriría alas imposibles de acomodar en cualquier puerto comercial. Y la ceguera de los radares ante objetos flotantes convertía cada viaje en un riesgo de impacto fatal. La tecnología no fracasó por falta de imaginación, sino porque obligar a cientos de toneladas de metal a volar dentro de un líquido denso genera fuerzas destructivas insalvables que ninguna empresa puede sostener financieramente a largo plazo. Al mirar los pocos hidroalas de fibra de carbono que sobreviven hoy operando en silencio sobre el mar, vemos un diseño que finalmente aprendió a respetar los límites del agua.